Vamos a ver ahora este caso, donde básicamente lo que se nos pide es probar esta igualdad, ¿sí? Que a la 2 más menos 3pi por i nos queda igual a e a la menos 2. ¿Ok? Entonces, hay varias maneras de probar esto. Una idea, por ejemplo, sería la siguiente. Tratemos de expresar ambos lados de la ecuación de manera tal de, o expresarla con la notación compleja, ¿no? Supongamos que vamos a trabajar un poco sobre la parte A, que está acá marcada en rojo, y luego vamos a retrabajar lo mismo en la parte B, que está acá en verde. Si nosotros ubicamos la parte B en el plano complejo, ¿sí? Imaginándonos un poco cómo sería un dibujo más o menos hipotético del problema, esta sería la parte real y esta es la parte imaginaria. Menos c al cuadrado nos daría en este sentido, ¿sí? Básicamente porque estamos en el eje de los reales, no tenemos componente compleja, con lo cual no hay problema, ¿sí? Entonces, el ángulo que le corresponde a esta parte, si nosotros lo expresamos en términos de ángulo, ¿sí? Va a ser, fíjense, ¿no? Menos c al cuadrado es lo mismo que si nosotros tenemos c al cuadrado, que es el módulo, por e a la i de pi, que sería el ángulo que corresponde, ¿sí? Con lo cual en este caso esto nos va a quedar como e a la 2 más i por pi, simplemente mirando el número. Ahora, lo que ocurre con esto también es que, si ustedes se fijan, pi, por ejemplo, es tomando un ángulo que esté, por ejemplo, desde el eje x positivo en una sola vuelta. Sin embargo, esto es válido también si nosotros acá sumamos a esto 2k pi. O sea, si a esto básicamente nosotros le agregamos un número indefinido de vueltas, porque podemos agregarle una, otra vuelta y básicamente vamos a terminar en el mismo lugar. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener que tenemos 2k pi más 1 por pi, ¿sí? En este caso, acá lo que nos dicen es que las vueltas serían para 3 y menos 3pi. Entonces tenemos, por ejemplo, para menos 3pi una igualdad y después 2k más 1 por pi para 3pi, que sería otra igualdad. Entonces, por ejemplo, dividimos ambos lados por pi en la primera parte, acá hacemos lo mismo, son dos ecuaciones en paralelo que estamos trabajando. Igual las cuentas son bastante parecidas entre sí. Pi con pi se nos va y vamos a tener 2k más 1, que esto nos queda como menos 3, y 2k más 1, que nuevamente se cancela, que nos queda como 3. Fíjense que restamos 1 en cada lado, 2k es igual a menos 4 y 2k es igual a 2, k en este caso nos queda como menos 2 y luego acá nos va a quedar como 1, con lo cual son iguales ambas expresiones, lo cual no quiere decir que en este caso e a la 3 por pi por i nos quede como la única respuesta para e al cuadrado. Es una de las tantas y infinitas respuestas que tenemos, pero no es la única, ¿sí? Pero con eso ya probaríamos la igualdad sin problema. Bueno, lo mismo si queremos trabajar ahora con este lado, ¿no? Con esta ecuación. Fíjense ustedes, por ejemplo, qué es lo que tenemos en cuenta en este caso. Una de las ideas serían, por ejemplo, que nosotros tendríamos que volver a retrabajar los dos lados de la ecuación como para ver cuánto nos queda cada paso, ¿no? Entonces supongamos la parte derecha, vamos a llamarla, la parte izquierda vamos a llamarla A en verde, y a la parte derecha acá con B. Y vamos a tratar de, ya les digo, retrabajar las ecuaciones en cada caso, ¿sí? Fíjense, vamos a trabajar primero con la parte B, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos e a la e sobre 2 raíz cuadrada, es lo mismo que decir e sobre 2 a la 1 medio, ¿no? Todo esto por 1 más i. 1 más i, si nosotros lo pensamos, vamos a ubicarlo, vamos a ayudarnos un poquito por el plano. Esto sería el eje real y esto sería el eje imaginario, ¿no? Entonces acá tenemos 1 más i, que básicamente es el punto. Fíjense que acá el ángulo es pi sobre 4 y, digamos, lo que sería la norma es 2. Raíz de 2 sería porque es para esta parte, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como e sobre 2 a la 1 medio por raíz de 2, que es la norma, ¿sí? Por e a la i de pi sobre 4. ¿Ok? Sería tomando en cuenta esto, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar como la raíz de e sobre la raíz de 2 por raíz de 2 por e a la i de pi sobre 4. Fíjense que acá
cancelamos raíz de 2 con raíz de 2. Esto nos queda como, esto podemos pensarlo como e a la 1 medio, ¿sí? Por e a la i de pi sobre 4, y esto nos va a quedar como e a la 1 medio más i por pi sobre 4. Cabe aclarar también acá que no solamente es pi sobre 4, sino que puede ser también tranquilamente cualquier otro número. Así que podemos tomar y sumarle 2k pi, y en este caso ambas respuestas van a ser válidas. En el caso del lado A, lo que planteaba el lado A, que esto nos queda como e a la 2 cuartos más pi sobre 4 por i, que esto nos queda e a la 1 medio más i por pi sobre 4. Fíjense que chequeamos que ambos números sean iguales. Así que nada, fíjense, esto es básicamente la prueba de que ambas partes o ambas funciones son exactamente la misma. Bien, vamos a ver ahora otro caso donde en este ejemplo, por ejemplo, hay que igualar las siguientes identidades o probar las siguientes identidades, ¿no? Que e elevado a la z más i por pi nos va a quedar como menos e a la z, ¿no? Obviamente todo esto para cualquier z elevado, o digamos cualquier z de los números complejos. Entonces, primera cuestión, vamos a trabajar como hacemos siempre en las dos partes de la ecuación. ¿Sí? Vamos a trabajar, por ejemplo, esta sería la parte A y esta vamos a trabajarla como que es la parte B. ¿Sí? Ver si podemos trabajarlas un poco más en cada sentido. Fíjense, en la parte B vamos a tener e a la menos z, ¿sí? O mejor dicho, menos e a la z, esto lo podemos pensar como menos 1 por e a la z, ¿de acuerdo? En el caso del plano complejo, si nosotros nos ponemos a pensar, esta sería la parte real, esta es la parte imaginaria, menos 1 está por acá, ¿sí? Básicamente, en ángulo nos va a quedar con un ángulo de pi, ¿sí? Pero a su vez también podemos pensar que puede ser pi o puede ser pi más k por pi, porque puede ser cualquier número de vueltas enteras que nosotros demos, ¿sí? Vamos a volver a terminar en el mismo punto. Entonces en este caso esto lo podemos pensar como e a la k por pi, ¿sí? Por e a la z, ¿sí? Y nuevamente cuando hacemos la suma, esto nos va a quedar como e a la z más acá i por k por pi, donde en este caso k es un número entero, ¿sí? Es el número entero de vueltas que tenemos en cada sentido, ¿okay? Entonces esa sería la idea. Ahora, nosotros fíjense en este caso, si k vale 1, que es un caso especial de los infinitos casos que tenemos en este sentido, esto nos va a quedar como e a la z más i por 1 por pi, con lo cual esto nos queda como e a la z más i por pi, con lo cual ahí probamos, digamos, la igualdad que pedía en el primer caso, ¿sí? Vamos a ver ahora el segundo caso, que es el B, donde vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tenemos e elevado al conjugado de un número complejo? Si esto nos queda lo mismo que e elevado al número conjugado, ¿sí? Vamos a ver si esto se cumple o no. Primero, para empezar a entender un poco qué es lo que ocurre en el plano complejo con un número y con su conjugado. Digamos, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, si este es el z, ¿sí? Z nos va a quedar como a más b por i. Entonces, en este sentido, ¿sí? Cuando hablamos del número conjugado, fíjense que la única parte que pasa, digamos, en sentido negativo, es esta, ¿sí? O sea, básicamente la parte imaginaria. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con eso y respecto al argumento, ¿no? El argumento, supongamos que el argumento de z nos queda en este sentido, el argumento del conjugado nos queda con menos el ángulo, ¿sí? Entonces, en ese caso, si nosotros hablamos del argumento de un determinado número, o sea, o z con el argumento de determinado número, ¿cómo nos queda para cada sentido? ¿Sí? O sea, eso tenemos que tratar de verlo cómo queda
para la parte exponencial y demás, ¿no? Piénsenlo de la siguiente forma. Si z nos va a quedar como x más i por i, ¿sí? Cuando nosotros hagamos en la parte de e a la z, ¿sí? Básicamente esto es lo mismo que decir e a la x más i por i. Entonces vamos a tener e a la x por e a la i de i. Y en este caso, si tenemos e a la z conjugado, esto nos va a quedar como e a la x por e a la menos i por i. ¿Sí? Siguiendo la misma lógica, ¿sí? Siguiendo lo mismo en cada sentido. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, ¿sí? Esta sería la expresión, digamos, de el e a la z conjugado. ¿Cómo llegaríamos a algo parecido con, por ejemplo, tomando en cuenta e a la z todo conjugado? Bueno, primero que e a la z nos quedaba como e a la x por e a la i de i, y luego conjugar todo esto. Si nosotros nos ponemos a pensar, este número es el módulo de este número es e a la x, y básicamente por la fórmula de Euler esto nos queda como coseno de i más i por seno de i. Entonces ahora cuando conjugamos todo esto, básicamente la parte conjugada lo que hace es pone en negativo la parte imaginaria. Entonces en este caso esto nos va a quedar como e a la x por coseno de i menos i por seno de i. ¿Sí? Entonces y ahora cuando volvemos a expresarlo en términos de notación exponencial, esto nos queda como e a la x por, en este caso, e. ¿Sí? Esto también podemos pensarlo como e a la menos i por i. ¿Por qué? Acá tenemos que ver un poco cómo jugar con la paridad de las funciones coseno y seno. Recuerden que coseno de x nos queda lo mismo que coseno de menos x, porque es una función par. ¿Sí? Por lo tanto, coseno de i nos va a quedar lo mismo que menos coseno de i. ¿Sí? Y luego tenemos seno, que es una función impar. Entonces, seno de x es igual a menos seno de x. ¿Sí? En este caso, esto sería menos seno de menos x, con lo cual acá vamos a tener que seno de i nos va a quedar como menos seno de menos i, y finalmente podemos llegar a esta escritura que vuelve a ser lo mismo que a la z conjugado, con lo cual vemos que en este caso nos queda lo mismo de los dos lados. ¿Ok? Entonces ahora probamos la igualdad que nos pide en cada uno de estos lados. ¿Ok? La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.